Tremendo, ¿verdad? Sí, Ok, ¿recuerdan de qué trató la semana pasada? de la mujer y las vasijas, ¿no? De Ajá, aceite. con un enfoque hacia dónde lo dimos. ¿Cómo dijo, perdón? Enfoque hacia qué le dimos la semana pasada. Hacia la economía. Exactamente, hacia la economía. Hoy sí vamos a entrar directamente con un enfoque hacia la sanidad, hacia la salud. Ajá. Ok, va a ser interesante estos versículos. Permítanme. Ok, lo leo. Resumen en 5 puntos. Número uno. Eliseo es atendido por una mujer rica. Una mujer rica de Sunem, influyente en su comunidad, insistió en que Eliseo comiera en su casa cada vez que pasaba por allí. Luego preparó un cuarto especial solo para él. Aplicación: la generosidad y la hospitalidad hacia los siervos de Dios abre puertas para que Él obre de manera especial en nuestras vidas. Número 2. Promesa de un hijo a la tsunamita. Eliseo anunció que dará a luz un hijo. Ella lo recibe con fe y al año siguiente da a luz un hijo como Dios lo había prometido. Cuando Dios promete, su palabra siempre se cumple en el tiempo perfecto. Número 3. La mujer va a buscar a Eliseo. El niño se enfermó gravemente y murió. Ella fue a buscar a Eliseo al monte Carmelo sin perder tiempo, con fe y determinación. Aplicación: en medio del dolor, actuar con fe buscando a Dios es el camino para recibir su ayuda y su poder. Número 4. Eliseo ora a Dios, y Dios devuelve la vida. Eliseo fue con ella a su casa, oró a Dios, se acostó sobre el niño, lo besó, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Aplicación: nuestro Dios tiene poder sobre la muerte y transforma el llanto en gozo cuando creemos en Él. Y número 5. La tsunamita es bendecida y llena de gratitud. El niño fue devuelto a su madre vivo. Ella reconoció que Dios había hecho grandes cosas por ella a través de su siervo Eliseo. Aplicación: reconocer y agradecer lo que Dios ha hecho en nuestra vida mantiene nuestro corazón en gratitud y paz. En la parte de abajo, en el recuadro azul, perdón. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Ok, muy interesante, ¿verdad? Bien. Vamos a ver cada uno de ellos. Ok, nuevamente. Ahora lo separé de esta forma y puse la cita bíblica para que no nos perdamos detalles. Bien, otra vez número uno. Eliseo es atendido por una mujer rica. Dice la palabra: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Vayan anotando las cosas importantes. Había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en él. Ok, ¿qué estudiaron? ¿Qué les llama la atención de este primer punto? Por favor, les pido que no se adelanten a los demás puntos, solamente este. Pueden levantar su mano, hermana Susana, adelante. No, soy yo, pastor. Ay, le cambió la voz. Buenas noches, pastor. Adelante, Buenas hermano. noches, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, pues aquí algo que llama mi atención es el hecho de que esta mujer
pues es una mujer que tiene cierto poder adquisitivo, cierto poder, cierta influencia en la sociedad. Aquí algo que podríamos enfocar, si nos vamos a lo económico, es de que el hecho de que haya dinero no quiere decir que sea algo malo. Sin embargo, vamos a enfocarlo ahora a la salud, ¿verdad? Para empezar, esta mujer tenía todo lo material, pero no tenía lo principal, que era salud, para poder tener hijos. Entonces creo que es algo muy notorio que muchas veces nosotros podemos decir, es que si yo tuviera dinero, podía tener aquello. O sea, es una ecuación matemática. Si yo tengo dinero, puedo tener la otra parte. Y el dinero no lo es todo, como lo estamos viendo aquí. Esta mujer, al no tener hijos, pues tenía cierto sufrimiento, cierto dolor en su corazón y sobre todo algo que tenía mucho era mucha fe y confianza en el Señor, porque preparó un cuarto especial para cuando pasara Eliseo y se quedara ahí, le daba de comer, le daba todo. Había cierta mayordomía en esta persona, algo que es muy importante, que nosotros siempre debemos de recibir al Señor en nuestro corazón para que podamos tener todo lo demás. Hasta ahí me voy a quedar ahorita con este punto. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguien Permite, más? hermano. Sí, Adelante, hermano. hermano. Sí, hermano, yo aquí lo que veo también es que la generosidad es premiada por el Señor. Esta señora, esta mujer, si era una mujer rica y pues ahora sí de alto linaje, demostró su humildad al ofrecerle comida o hospedaje hasta Elías, hermano. Y aquí lo que yo veo es de que nuestro Señor premia todo eso. Por ejemplo, esta mujer que no tenía de hijos, le dio ese milagro de que tuvieras tu hijo. Y yo lo que me doy cuenta es que la humildad y la generosidad es premiada por el Señor, hermano. Eso es lo que yo quería Amén. comentar. Ahí Amén. resaltamos esas dos cosas que dijo mi hermano, humildad y generosidad. ¿Vale? También mi hermano Juan Pablo lo resaltó. Muy bien. Hermana Carla, adelante. Sí, gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Pues yo aquí veo cómo un hombre de Dios se da a notar, ¿no? En cualquier lugar y en cualquier espacio. Creo que Eliseo pudo haber, bueno, si no hubiera sido un hombre de Dios, pudo haber pasado miles de veces y la tsunamita lo hubiera pasado de largo, ¿no? Sin en cambio, al tener al Señor Jesús en su vida, es reconocido por ella, ¿no? Y ella, bueno, lo vio y le dijo que era un santo, ¿no? Un hombre de Dios y fue reconocido. Entonces, creo que también, bueno, no sé si a la mayoría de nosotros nos ha tocado así personas que pues luego nos dicen, ay, como que te noto diferente, ay, como que no traes algo, ¿no? Entonces creo que ahí se puede notar, ¿no? También un poco la diferencia. Y también veo la generosidad de esta tsunamita, ¿no? O sea, ahí viéndolo a este tiempo, hay gente que tiene muchos recursos o muchas cosas y a veces es la gente que más da hacia las fundaciones, que más da hacia los necesitados y no le pesa, o sea, porque se les ve y no le pesa y cómo Dios los multiplica, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me asombra. Gracias. Amén. Amén. Sí, la generosidad es bendecida por Dios. Muy bien, Carla. Ok, ¿alguien más? Ah, hermana Susana, adelante. Y buenas noches, pastor. Hola. Bueno, yo aquí solamente quería decir que pues el Señor siempre nos da manos llenas, ¿no? Lo necesario yo creo que a todos te da lo que necesitas y muchas veces es pues sobreabundante, ¿no? Que no lo queramos aceptar que tenemos de más, ya es otra cosa, porque como buen humano pues siempre queremos tener más, 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 más y ambicionamos bastante lo que otros tienen.
pero yo creo que si compartiéramos todo lo que el Señor nos da, sin tener que estar como en algún momento decía usted, detrás del dinero, que se oye feo, detrás del en qué, en qué invirtieron o qué hicieron con lo que di, qué hicieron con lo que repartí. Yo creo que es cuando entra el Señor en molestia, ¿no? En el tener que estar pensando en las cosas materiales que en su momento tuvieron, pues, fueron aprovechadas, ¿no? Fueron aprovechadas, sirvieron, pero que no tienen que estar siempre mencionándose tanto para poder ser de bendición en algún lugar, ¿no? Sería todo, pastor. Amén. Creo que soy el único que está levantando su papelito, ¿verdad? Eso. Ok. Bien, entonces, generosidad y hospitalidad. ¿Qué piensan de la hospitalidad? Es una palabra muy importante en el Nuevo Testamento. ¿Qué piensan de la hospitalidad? Sí, Carla, adelante. Pues es un punto muy importante, ¿no? Yo creo que la hospitalidad, el ser un buen anfitrión, cuenta mucho, ¿no? Creo que, bueno, a veces es difícil, me refiero en cuestión de que, bueno, yo cuando he tenido personas que vienen a mi casa o así, em, soy como, a veces como tipo Marta, ¿no? Trato de que todo casi esté perfecto y me obsesiono con eso, pero yo creo que las visitas notan no solo eso, sino estar en un buen lugar, en un ambiente tranquilo, donde ellos puedan hablar y estar dialogando con la persona, aunque sea lo, digo, que no tengas mucho, pero que les des esa, a lo mejor esa plática sincera, ese acompañamiento, les ayuda bastante. Entonces creo que también la hospitalidad parte, una parte de la empatía que tengamos, el ofrecerle, no sé, un vaso con agua o, o un café, creo que es parte de y la gente lo nota y es agradable asistir a ese lugar, ¿no? A tu hogar. Gracias. Así es. Es difícil abrir las puertas, ¿verdad? Y más a un desconocido. Y más en estos tiempos. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, aquí algo que tenemos que ver es de que está relacionado en primera con los unos por los otros, para empezar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar una hospitalidad a alguien como si fuera para nosotros, pero lo vamos a dar desinteresadamente para los demás. Ahora también, aquí lo que viene a mi mente luego al decir hospitalidad, pues habla de grupos familiares, de células familiares, multiplicación de iglesias, ¿verdad? Creo que nosotros debemos de abrir nuestras casas para que lleguen más personas a conocer de la palabra del Señor. Ya se había comentado en algún momento, en algún domingo, ¿verdad? El hecho de que es necesario que abramos nuestras casas para compartir la palabra del Señor. Esto es Exacto. algo muy importante, pero no es solamente abrir, sino ser hospitalarios, que se sientan a gusto las personas que van a acudir a un grupo familiar y que digan, quiero regresar. Ahí es donde yo encontré esa paz y esa tranquilidad que da el Señor. Entonces nosotros vamos a ser prácticamente embajadores del Señor en cada hermano que llegue a un grupo familiar. Y en ese momento es donde nosotros vamos a poder demostrar esa hospitalidad. Porque si nosotros demostramos esa hospitalidad, obviamente pues vamos a ser bendecidos ampliamente por el Señor. El Señor nos va a dar mucho más. No quiere decir aquí, ¿verdad? Que nosotros vamos a decir, bueno, lo voy a tomar como un negocio personal para que me vaya bien en todo lo demás. No, tiene que ser de corazón, porque si no, no funcionaría de esa manera. Creo que es Así algo que es. debemos de tomar muy en cuenta, ¿verdad? Así Gracias. es. Totalmente de acuerdo. No estamos tan dispuestos a que alguien se quede varios días en nuestra casa, pero ¿qué tal, como bien lo dice mi hermano, abrimos nuestra casa en este tiempo de estudio bíblico para que alguien más pueda escuchar? ¿Y por qué no tomarse un café con esa persona? Invitarle un pancito, algo. ¿Creen que sería bueno?
Necesitamos entonces empezar a practicar de esta hospitalidad de la cual estamos hablando. Esta mujer, sunamita, aunque era rica, entendía esto y aunque no pidió las cosas, Dios la bendijo. Ahorita lo vamos a ver. Ok, avanzo. Número 2. Promesa de un hijo a la sunamita. Eliseo anunció que dará a luz un hijo, ella lo recibe con fe y al año siguiente da a luz un hijo como Dios lo había prometido. Pero fíjense cómo se dan las cosas aquí. Ay, perdón. Otra vez. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Aplicación: cuando Dios promete, su palabra siempre se cumple en el tiempo perfecto. Ok, está muy interesante esta parte. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué pueden decir? Aquí, hermano, si me permite, Sí, adelante. aquí lo que me llama la atención, hermano, es que vuelve a repetirse Uy, ya le esto en la cambié, perdón. palabra del Señor, porque en los tiempos de Abraham, el Señor le dijo a su esposo de Abraham, Sarai en este caso, que iba a tener un hijo y ella se sonrió, o podemos decirlo incrédula. Y sin embargo, el Señor, conociendo todo, porque Él nos conoce de pies a cabeza, le dijo a Abraham que por qué se reía y todo eso, y se lo dijo a ella. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se cumplió. Que también le dijo, en un año voy a regresar. Y así lo hizo el Señor. Y así tuvo su hijo, su esposa de Abraham. Y aquí en Rey lo estamos viendo de nuevo, hermano. Que está el Señor dándole esa bendición tan grande a esta mujer. Ahora sí que en agradecimiento, porque ante todo también aquí hay una cosa muy importante, que ella reconoce a Elías como hombre del Señor y al Señor lo reconoce. Eliseo. Eliseo, perdón. Eliseo reconoce a Eliseo como el hombre del Señor y que el Señor está con él. Por eso es muy importante eso, hermano, que está reconociendo al Señor de Dios y a Dios también al mismo tiempo, hermano. Ese es mi comentario. Así es. Gracias, hermano. Hermana Doctor. Susana Juan Pablo. Sí, gracias. Bueno, pues aquí algo que llama mucho mi atención, ¿verdad? Nuevamente, como dice el hermanito Robert, nos encontramos con un caso más de esterilidad y viene mencionándose mucho este tipo de situaciones a lo largo de la Biblia. Creo que es algo que nosotros también debemos de interpretar como una esterilidad no física, sino una esterilidad espiritual que se puede vivir, pero que también, como dejan de ser estériles estas mujeres, es tan sencillo. Empiezan a recibir la palabra del Señor, empiezan a actuar para complacer al Señor, empiezan a servirle al Señor y empieza a quitarse esa esterilidad de todas ellas. Creo que es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, que debemos de hacer, dejar de ser estériles para permitir que el Señor tenga sus frutos y nosotros seamos únicamente los instrumentos para que el Señor pueda hacer sus obras. Nosotros no somos nada, somos simplemente siervos inútiles. Entonces, creo que nada más lo único que tenemos que hacer es rendirnos al Señor y permitir que haga todo lo que tenga que hacer. Ahora, Amén. algo que llama también mi atención es el hecho de que
Dice, cuando Dios promete su palabra, siempre se cumple en el tiempo perfecto. No es cuando nosotros queremos, es en el momento que el Señor decide. Nosotros no tenemos por qué forzar nada, no somos nadie para forzar una situación que debe de cumplirse de acuerdo al mandato del Señor. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, saberlo siempre y no perderlo de vista, porque muchas veces nosotros nos desesperamos, nos podemos, pues, sentir mal por el hecho de que no se está desarrollando una situación como quisiéramos y en nuestro tiempo que nosotros ponemos, ¿verdad? Nos damos ese lujo todavía de decirle al Señor, Señor, ¿por qué? Si yo lo necesito ya, yo necesito esto ya en este momento, sabiendo que la Así situación es. se va a resolver en el momento que el Señor lo permita. Amén. Gracias, hermano. Recuerden que si quieren participar, levanten su manita. Si no saben cómo, pues en video prendan su cámara y levanten la mano. Hermana Carla y después hermana Carmen, por favor. Soy 80 varos, güey. 88 varos, vale. No, pero es chile, güey. Hermana Carla y después hermana Carmen, por favor. Pastelera con fresa. Ah, perdón, es que estaba apagado mi micrófono. Este, bueno, iba relacionado a lo que dijo mi hermano Juan Pablo, de a veces Dios te puede contestar sí, no y espera, ¿no? Y creo que una vez se está acostumbrado a que las cosas se las contesten rápido, ¿no? Y que sea siempre sí. Entonces hay que entender que pues todo lo que Dios hace es para nuestro bien, aunque a veces no lo entendamos o nos cueste mucho trabajo. Yo, bueno, lo platico como, creo que ya lo he platicado como testimonio. Yo cuando estuve alejada, yo veía Unifama Aragón. Yo en ese tiempo vivía por Calza Guadalupe y yo le decía a Dios, ay, acércame porque me estoy perdiendo. Y sí tenía varias cosas y sí estaba bien, pero yo me sentía vacía. Entonces, fue mediante que surgió un problema que yo pude, bueno, viví en Aragón y pude acercarme al templo, pero recuerdo que antes de eso yo muchas veces oraba porque me acercara a Unifama Aragón y duré unos meses y fue mediante esta situación que yo pude acercarme, pero fue en los tiempos de Dios y yo reconozco eso. Amén. Gracias. 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 Hermana Carmen, adelante. Pastor, también aquí en los dos casos de las mujeres estériles que estamos tocando, vemos que Sarai lloraba y lloraba y pedía a Dios un hijo. Y en el caso de ahorita, nos podemos confirmar cómo Dios está pendiente de nosotros, sabe todo de nosotros, porque la mujer no pedía nada. Ella no pedía tener un hijo. Tan es así que cuando Eliseo le pregunta que qué pueden hacer por ella, ella responde que nada. Ella no necesita nada. Ella no deseaba, no expresaba desear ese hijo. Sin embargo, Dios la conocía y yo creo que ella en su corazón sí deseaba el hijo. Pero ¿hasta dónde llega el poder de Dios para conocer todo lo que hay dentro de nosotros? Que sin pedir Dios se lo concede. Amén. Le bastó ser humilde y ser, ¿cómo se dice la otra palabra? Sencilla. Pues hospedadora, reconocer el testimonio de Eliseo ha de haber sido tremendo, donde ella se dio cuenta que era un hombre de Dios, cómo pudo hospitalarlo, cómo le pudo hacer un cuarto especial para el siervo. O sea, eso es lo que Dios premia. Nos premia nuestras ganas de servicio, el de servirle no solo. Es que servirle a Dios es servirle a nuestro prójimo, Amén. a todo lo que nos rodea, pero especialmente al siervo.
Usted hablaba de abrir nuestras puertas, de recibir, de tener aquí a los hermanos. Yo creo que nosotros al inicio de Unifam Aragón éramos tan poquitos que yo recuerdo perfectamente bien esos tiempos en los que podíamos pasar juntos, en los que podíamos ofrecer una tacita de café y que vinieran o irnos a tomar una tacita de café al Vips. Esa convivencia que había dentro de los hermanos y el siervo de Dios, de verdad, créame, yo lo anhelo, ¿eh? Yo Ujú. lo recuerdo y digo, ¿dónde quedó todo eso? ¿Dónde lo dejamos? Y yo creo que también a los que ya tenemos tantos años con Unifam Aragón, pues Dios nos dice qué pasó con ustedes, dónde quedó ese amor que tenían los unos por los otros, por el amor al siervo. ¿Dónde lo dejaron? Mm. ¿Dónde quedó todo eso? ¿A dónde nos perdimos, pastor? Fue de la pandemia para acá. Hermana Fabi, ¿de Es- qué se rió? Ok, vamos a avanzar. Gracias, hermana Carmen. Vamos a avanzar. Si no, no vamos a acabar. Número 3. La mujer va a buscar a Eliseo. El niño se enfermó gravemente y murió. Ella fue a buscar a Eliseo al monte Carmelo sin perder tiempo, con fe y determinación. Leo la cita bíblica. Y el niño creció, permítanme, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso ¿dónde? Sobre la cama del varón de Dios. Preguntémonos por qué no lo llevó a su cama. Y cerrando la puerta, se salió. Aplicación: en medio del dolor, actuar con fe, buscando a Dios, es el camino para recibir su ayuda y su poder. Ok, ¿qué piensan de esto? Es interesante esta parte. Hermano Juan Pablo, adelante. Y gracias. Bueno, pues aquí algo que vale la pena completar en cuanto al contexto histórico es de que la mujer en, en este momento jugaba un rol muy importante. Tenía un rol histórico, pues, de líder. Asumía el liderazgo y siempre estaba por encima del patriarcado. Ahora, también había una situación que aquí es importante resaltar. El hecho de que en ese momento, pues, había cierta tendencia del pueblo de ir a adorar a Baal, pero también a Yahvé, ¿verdad? Entonces, creo que esto es algo muy importante que nos da un contexto histórico de por qué el papá dijo, lleven al niño con su mamá, ¿verdad? Porque prácticamente, o sea, era de que ella debe de tomar la decisión, tiene la última palabra, que era una costumbre aquí en esta situación histórica, ¿verdad? Pero bueno, enfocándonos ahora sobre por qué puso a su hijo sobre la cama de Eliseo. Es tan importante verlo de esta manera. Ella sentía que por el hecho de que ahí hubiera estado el varón de Dios, pues prácticamente iba a tener sanidad, pero era como en cierta forma yo lo veo como una idolatría hacia la cama, ¿verdad? Hacia el lugar de que ahí estuvo. Con eso puede digamos que sanar, pero también es una fe muy fuerte que tiene que solamente con tocar el manto pudiera haber sanado. Mm. Entonces, es como dos puntos Sobre la muy cama. precisos en los que yo tengo un debate personal y que he estado pensando sobre esta situación así, ¿verdad? No Ujú. sé si ahí me puede ayudar, pastor, a corregir este punto.
No, pues va a seguir su debate emocional, hermano. No voy a dormir, Me- ¿verdad? lo que dijo me sonó a que si dejo mi Biblia abierta, va a haber bendición en mi casa. Exactamente. Sí, sí, no, no lo veo como un amuleto, como si ella lo tomara como amuleto. Más bien dijo algo muy cierto ahorita. Sabía que en esa cama se acostaba un siervo de Dios. Hay mucha gente que se acerca y dice, y nos dice, puede orar por mí porque usted está más cerquita de Dios. ¿Será cierto? ¿Será correcto esto? ¿Y me permite, hermano? Yo les digo, perdón tantito, hermano. Yo les Sí, digo, pues ustedes también pueden estar cerquita de Dios, pero bueno, voy a orar por ti. Ok, hermano Roberto, adelante. sí, hermano, aquí lo que también veo yo es de que ella acostó al niño en la cama del siervo del Señor, porque sabía que el Señor estaba con él y que estaba recibiendo también al Señor. Por eso lo acostó para ir a buscar a Eliseo, para que Eliseo les dijera qué fue lo que pasó, porque ella inclusive llegó reclamándole que ella no le había pedido nada, no le había pedido nada. Entonces, pues ahí yo lo que veo es de que ella estaba consciente de que no nomás estaba recibiendo a Eliseo, sino a Dios en su hogar, en su casa, y Ujú. mandó a hacer ese cuarto precisamente para Eliseo y para el Señor. Eso es lo que yo observo en este estudio, hermano. Gracias, hermano. Ujú. ¿Cuántas veces cuando Dios nos bendice y después las cosas salen mal, no estamos como que en contra de Dios? Actuamos igual muchas veces. Hermana Fabi, después hermana Carla. Hola, no, yo definitivamente me inclino por creer. A mí la impresión que me dio cuando leí la lectura es de que lleva al niño a la cama del siervo de Dios porque yo creo que ella ya veía a Eliseo como ese vínculo que tenía para acercarse a Dios, puesto que a través de Eliseo le fue declarado el milagro que iba a suceder en su vida, ¿no? Entonces yo creo que más bien fue como dejarlo ahí un momento, pero sí tengo que hablar con Eliseo, ¿no? Sí, no tanto como para pedirle garantía, pero sí para, para saber qué había pasado, porque es muy clara la pregunta de ella. Ujú. Ella ni siquiera lo había pedido y está ahí sí estoy un poco conflictuada porque creo que si Dios le manda esa promesa es porque estaba en su corazón. No tanto que a lo mejor ella no lo había declarado, pero la recibe y cuando ve que el niño muere, pues quiere saber qué pasa, ¿no? Y yo creo que era eso, simplemente estar cerca del cuarto, de la cama, pero también va donde él. No nada más se postra ahí en la cama y se pone a llorar creyendo que la cama es el vínculo. No, más bien era Eliseo, era ese vínculo. Eso es lo que yo creo. Y me reí Muy porque bien. me acordé que Carmelux siempre todo lo quería arreglar en el VIPS. Cuando teníamos cosas que hablar el de diáconos, siempre decía, allá en el VIP lo arreglamos en una junta. Por eso me reí, Carmen Luce. Ok, gracias, Fabi. Muy Gracias. bien, muy bien. ¿Ya aprendieron dónde se arreglan las cosas? Ok, hermana Carla, adelante. O sea, la otra que inviten, ¿no? La otra que inviten al VIPS. Pues yo creo que somos una mujer movida por la fe, ¿no? O sea, ella reconocía que era un siervo de Dios y yo sí, bueno, también lo veo que ella puso al niño en la cama de Eliseo por fe, que sabía que Eliseo podía ser algo grande. Y sí, hay veces que, pues, Dios te hace pasar por pruebas, ¿no? O sea, lo que habíamos dicho anteriormente no significa que porque seas cristiano, todo tu vida sea perfecta, ¿no? Al contrario, yo cuando eres cristiano empieza el verdadero reto, ¿no? Eh, pues empiezas a tener problemas, empiezas a tener dificultades, y hay, sí, ciertos momentos en los que dices, bueno, ya, ¿no? Quiero tirar la toalla, pero aquí hay una diferencia, que Dios es nuestra roca, es el que Amén. nos sostiene. Entonces,
siempre en cualquier problema, en cualquier situación, sabemos que Dios está ahí, ese es nuestro auxilio, nuestro socorro, ¿no? Este, yo creo que la mujer en su fe actuó y la fe mueve montañas, ¿no? Lo hemos visto en gente también que es inconversa y al ver un milagro de Dios en su vida se renueva, ¿no? Y empieza a cambiar y a cuestionarse. Entonces, también hay que ver esa parte que, pues, si los mismos discípulos sufrieron, si el mismo Jesús sufrió, ¿por qué nosotros no? Así es, Gracias. correcto. Gracias. Muy bien. ¿Levantaron su mano o no la bajaron? Susana y Juan Pablo. Ah, sí, Susana, adelante. Ya. Bueno, yo creo que debemos de actuar con fe, debemos estar siempre y en todo momento buscando al Señor, aún en los momentos difíciles o en las pruebas, porque muchas veces cuando siempre que hay enfermedad o algo, lo primero que buscamos son remedios y doctores. Eh, a mí me tocó una vez una hermana que me habla y me dice, oye, ¿puedes orar por mí? Me he sentido mal. Y empecé a orar con ella y estuvimos ahí, le compartía de la palabra y terminamos y le digo, ¿y tiempo llevas así? Dice, ya como 4 o 5 días. Y le dije, ok, y dice, no, dice, pero ya me tomé test de todos, ya, tomé medicamentos de todos, ya, o sea, ya se había enchochado totalmente. Y le digo, y al último buscó al Señor, ¿no? O sea, y no buscó lo principal desde el principio, ¿no? Sabemos que pues el Señor tiene poder y mucho, mucho, eh, en cuanto a enfermedades, en cuanto a diagnósticos, y pues que también pues muchas de las enfermedades tienen propósitos, pero a Amén. veces queremos tener un control específico de las enfermedades, o sea, quitárnoslas de una, siempre estar sin sentir nada, como si, como cómodamente, solamente estar bien. Y si nos duele la cabeza poquito, ya estamos con que, ay, Señor, ¿por qué me duele la cabeza? ¿No? O sea, no nos ponemos a pensar un poquito en que pues, también tenemos que estar en oración y, Mm, y es el alivio de verdad. Y así no es es. como un remedio cualquiera, ¿no? Yo creo que estamos poniéndolo y menospreciándolo mucho. Así Sería es. todo, pastor. Amén. Sí, no nos vaya a pasar como el niño, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Cuidado, ¿eh? Ok, avanzamos. Número 4. Eliseo ora y Dios devuelve la vida. Eliseo fue con ella a su casa, oró a Dios, se acostó sobre el niño, lo besó y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Solamente voy a leer lo que subrayé. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya, ¿cómo? Corriendo al varón de Dios y regrese. Abajo, en lo verde, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo. Aquí está hablando Eliseo. Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, no dije que no te burlases de mí. En lo verde, si alguno te encontrare, le dice a su siervo Giesi, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Abajo, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fíjense las palabras importantes. Abajo, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos, vuelvo a repetir eso, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Hasta abajo, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Ok, interesante, ¿verdad? Vemos la determinación de esta mujer de que cuando su hijo muere, lo sube al cuarto del varón de Dios
y no se postra ahí a llorar en la cama, ¿verdad? Sino que nada más lo deja ahí, lo recuesta sobre la cama de Eliseo, pero va con una determinación a buscar al hombre de Dios. Ajá. Cuando, cuando llega, dice, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Aquí debemos de entender que Eliseo tenía una gran relación con Dios. ¿Sí? Todo lo que iba a pasar era a través de una comunicación amplia con Dios. Pero cuando Él le pide que le revele esto, le es encubierto el motivo y no se lo revela. ¿Qué piensan de esta parte? Que Dios le encubre el motivo y no se lo revela. ¿Por qué? ¿Qué piensan? No lo revela porque quería que tal ocurriera a la vista de todos en la casa de la señora rica, como testimonio para todos. Pudiera ser. Porque al final, cuando destornuda 7 veces, pues yo creo que es la confirmación, lo perfecto, ¿no? de que estaba sano y perfectamente sano. Y cómo ora a Dios en lo secreto. Ujú. Me llama la atención ver cómo cierra la puerta y ora a Dios en lo secreto. Ajá. Ok, gracias, hermana Carmen. Ok, ¿quién levantó primero su mano? Hermana Susana. Sí, gracias. Fui yo, Ah, de hecho. pónganse de Bueno, acuerdo. aquí Levante algo la que... mano el que quien va a hablar. Sí, ¿verdad? Ok. Yo creo que aquí algo que sucedió es el hecho de que Eliseo, pues dice, no conozco el motivo, ¿verdad? Pero ya había enviado a su criado, a Giezi, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo único que le queda a alguien? Si lo pasamos a nuestras vidas cotidianas, ¿qué es lo único que queda cuando uno no sabe la respuesta? Orar. Creo que es lo único que nos queda y es lo que le pasó a Eliseo en este momento. Yo siento que él oró, entabló esa comunión tan fuerte con el Señor para saber algo más. Pero también, si el Señor le hubiera revelado en ese momento, luego, no hubiera podido escuchar lo que viene después, ¿verdad? Que dice, y ella dijo, pedí yo, pedí yo hijo a mi Señor. No dije que no te burlaras de mí. O sea, expresó aquí esta mujer todo su dolor, expresó lo que había pensado en algún momento, lo que había dicho, lo volvió a remarcar. Entonces, prácticamente que le dice, Señor, pues si yo no te pedí un hijo, ¿para qué me mandas ese sufrimiento? Y yo veo cuántas veces nosotros tenemos un sufrimiento de lo que sea, de ya sea en caso de alguna enfermedad, alguna situación que nos pone, eh, que es difícil para nosotros, ¿verdad? De resolver y que nosotros decimos, Señor, ¿para qué me lo envías? Yo te lo pedí y nosotros nunca pedimos algo que sea que nos vaya a dar un dolor. Quizás aquí la mujer sabía que ese niño pues le podía propiciar algún dolor y por eso no lo había pedido. Quizás sea porque no conocía totalmente de Jehová, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que pueden ser lo que haya desencadenado esta forma de pensar de esta mujer. Pero aquí en Así este es. momento lo que resalto es de que Eliseo en ese momento guardó silencio y oró, pidió dirección del Señor, porque después dice, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Entonces, prácticamente es, vamos a ir callados, vamos a ir sin comentar nada,
solamente orando. Vamos a entablar esa comunión con el Señor. Creo Así que es. hasta ahí me voy a quedar con mi comentario. Muy bien, gracias, hermano. Hermana Carla, adelante. Gracias, pastor. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Entonces, tal vez no se le reveló a Eliseo porque pues aún no era el tiempo, ¿no? Que él quería usar a este niño como un testimonio vivo. Me recuerda mucho también a lo que, bueno, a lo que pasó con Lázaro. A él se le había enviado un mensaje antes de que Lázaro estaba mal. Sin embargo, él hizo, bueno, no es que a lo mejor hiciera caso omiso, sino no le dio tanta importancia en ese momento. Igual cuando fue, bueno, la hermana, se me fue el nombre de la hermana menor, pero le dijo, si hubieras estado aquí, ¿no? Esto no hubiera pasado. O sea, hablamos desde el dolor que sentimos al perder a alguien, a un ser querido. Entonces, yo creo que a lo mejor hay cosas, aplicando a nuestra vida, hay cosas que a veces pasamos ese sufrimiento y en ese dolor, pero no nos son reveladas en el momento, ¿no? Tenemos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y ya después que pasa el dolor o después que pasa el sufrimiento, entendemos en el tiempo de Dios por qué tuve que pasar por esto, por qué esa prueba, y empezamos a ver que de verdad los tiempos de Dios son buenos, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor, y Dios quería, aunque Eliseo era un siervo de Dios, que estuviera en oración, ¿no? Que estuviera en oración y que estuviera cerca de él, más cerca de él, para pedir su dirección. Porque aquí Eliseo pues solo es un instrumento. Gracias. Gracias, Carla. Marta, Marta, turbada y afanada. Es una de las que se acercó a Jesús. Ok. Bien, ahí estornudó 7 veces, bien lo dijo mi hermana Carmen, lo sanó, bien sano, ¿verdad? Recordemos que el 7 es un número perfecto, obra de Dios. Ajá. Y algo que resaltamos también es que Eliseo se acostó sobre el niño, ¿cuántas veces? 2 veces, ¿verdad? Puso sus manos con las manos del niño, ¿sí? Su boca con la boca del niño, ¿sí? Hasta que entró en calor, ¿sí? Pero sabemos y recordemos que Eliseo es portador de una doble porción del Espíritu, ¿vale? Entonces por ahí estamos ya viendo una obra divina. Ajá, a través de ciertamente el instrumento que es Eliseo. Ok, vamos al último punto, por favor. La tsunamita es bendecida y llena de gratitud. Oye, quién sabe por qué se rayó ya todo aquí. Ok, y llena de gratitud. El niño fue devuelto a su madre vivo. Ella reconoció que Dios había hecho grandes cosas por ella a través de su siervo Eliseo. Entonces llamó él a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, ¿a dónde? Al cuarto que ella misma le construyó a Eliseo. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Anteriormente leímos que ella no entraba, que ella se paraba a la puerta. ¿Cierto o no? Y en este momento ella sí entra, y una vez que entra se echa a sus pies y se inclina a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Ok, ¿qué piensan de esto que estoy resaltando? Hermano Roberto, adelante. Sí, hermano, aquí hay una cosa muy, muy importante, hermano. Cuando la mujer va a buscar a Elías, y Elías manda a Jesse por delante con su vara, y le dijo a la mujer, dice, si tú no vienes conmigo, yo no regreso a mi casa. Tan cierto te lo digo que Dios vive como tú vives. O sea que está confirmando ella que tenemos un Dios vivo. Amén. Y si Elías no va, porque ella sabía perfectamente que era una mujer de fe,
que Dios iba con Elías, por eso le pidió que fuera con él, con ella, y que si no iba, pues no regresaba a su casa, o sea que era una mujer de fe, y que el Señor está con él, con Eliseo, perdón. Eso es lo que yo quería comentar, hermano. Gracias, hermano. Bien, está resaltando ahí, ¿verdad? Buscando siempre la presencia de Dios. Ok, ¿alguien más? Hermano Juan Pablo, acuérdese de levantar su mano. Sí, gracias. Bueno, pues en este fragmento se encierra un gran número de enseñanza, puesto que algo que podemos ver es de que el hecho de que le fue entregado a su hijo como un simbolismo de que aquí está ya tu fe firme. Fue como una ratificación de la fe. Vamos a empezar por ahí. Dos, el hecho de que esta mujer en este momento reafirmó y confirmó a quién iba a entregar su vida. Ya no iba a ser a Baal, sino que ya iba a ser a Jehová completamente. Amén. Y creo que aquí confirmó también que Eliseo pues es un varón de Dios, ¿verdad? Amén. Ya lo Completamente. sabía, pero ahora ya lo confirmó, quedó más que confirmado y quedó ya totalmente firme. Más que confirmado. Ok, Así es. gracias. Alguien por ahí hablaba del testimonio. Imagínense el gran testimonio de esta mujer rica con todo lo que sucedió. Tremendo. Hermana Marce, adelante. Perdón. También aquí se vuelve a repetir el milagro que hizo Elías con la viuda de Sarepta. O sea, son cuatro, de que también le dice de su hijo que se muere Ujú. en el capítulo 17 de Reyes, en la primera de Reyes. Muy bien. Igual lo vuelve a acostar en su cama Elías y Dios lo sana. Los milagros, aquí está, casi los que hizo Elías también los hizo Eliseo. Muy bien. Y no solamente ellos, el Señor Jesús también. ¿Sí? Muy bien. Gracias, hermana Marce. Sí, o sea, fue, sí, por sí, Dios. Ok, gracias. Hermana Susana, no levanta la mano. Ya la había bajado. Bueno, yo nada más, también aquí como que se me relaciona un poquito con el bautismo, porque viene mucho sufrimiento en cuanto al niño, ¿no? Viene un dolor muy fuerte y cuando es entregado al Señor, que en este caso pues sería cuando nos bautizamos y nos llevan en oración, pues el Señor es cuando toma nuestras vidas, ¿no? Y otra vez es como la muerte al pecado y, y vuelve uno a empezar, ¿no? Aquí como ahora sí a reconocer y agradecer al Señor durante lo que sigue de nuestra vida después del bautismo, porque pues ya está, ya somos de Él, ya no es como, bueno, ya somos nuevas criaturas y es como él ya entregando a sus hijos a una iglesia diciendo, aquí están mis hijos, ¿no? Ya, ahora sí, ya para servir, cuídenlos o estén al pendiente de ellos, como ya, bueno, yo le estoy dando otro enfoque diferente, no sé Ujú. si estoy Sí, sí, bien o sí, estoy un mal. antes y un después en Cristo Ujú. Jesús. Sí, 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 pero se me imagina un poquito eso, pastor. Ok, Quería sí, un poquito solo eso. forzado, pero sí entendemos la idea. Gracias. Hermana Carla. Sí, yo creo que a veces, bueno, volviendo al ejemplo de esta madre tsunamita, a veces tienes que pasar por este dolor, ¿no? No es porque Dios lo quiera, sino a veces es, sí, como reafirmar tu fe, ¿no? Vemos que ella estaba sufriendo, le reclama a Elías y Dios vuelve a confirmar su fe, ¿no? Mediante Eliseo. Aquí está tu hijo, aquí está sano, y la mujer cree, y cree y confirma que él es un varón de Dios, el instrumento de Dios, y sí, concuerdo con el hermano Juan Pablo, que no va a entregar su vida a otros dioses, que no va a seguir otras tendencias. Hay Así veces es. que uno tiende a alejarse, ¿no? Llamado por el mundo, y a veces no es que Dios quiera hacerte pasar por el sufrimiento, sino que tú a lo mejor es la manera en que
pues Dios te hace ver. Dios te hace ver, te hace caer, te hace que pases por eso, las consecuencias de tus acciones, para que tú veas que solo en Él puedes encontrar la salvación, que solo en Él hay vida eterna, que solo en Él puedes encontrar la paz. Entonces, ahí es cuando ya dices, de aquí soy, amén, y de aquí soy, y de aquí parto con Él al cielo, ¿no? Correcto, muy bien. Ok, vamos a dejarle hasta aquí. Algo que quiero enfatizar mucho es, ¿y dónde está el esposo? No aparece en esta historia. No hace un papel importante en esta historia. Casi siempre en las iglesias, en el pueblo cristiano, las que más sobresalen son las mujeres. Mujeres valientes, mujeres de fe. Entonces es algo que hay que valorar aquí, ¿verdad? La tsunamita está hablando de una mujer de fe, de una mujer que transforma una comunidad, que transforma a su familia. Pero vuelvo a la pregunta, ¿y dónde está el varón? Ok, vamos a dejarle hasta aquí. Les voy a pedir un favor, aparte de la tarea, que ya es la conclusión del capítulo 4, Eliseo en Gilgal, que escriban en el chat del grupo de la iglesia qué aprendieron hoy. No me hagan una listota grandota, sí, quizá nada más puntitos chiquitos. Por ejemplo, aprendí acerca de la fe. Nuestra fe debe de buscar insistentemente a Dios, por ejemplo. ¿Sale? Muy bien, vamos a terminar. Le voy a pedir a mi hermana Susana, por favor, si nos despides en oración. Claro que sí, pastor. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que nos diste, Señor, en donde pusiste las palabras adecuadas de nuestro pastor y toda esta clase, Señor, para poder darnos sabiduría y discernimiento en cuanto a tu palabra. Permítenos ser hacedores, Señor, de todo lo aprendido y que reflexionemos en cada uno de los puntos, Señor, para que podamos seguir dando testimonio de todo lo que haces en nosotros y de que podamos mostrar la fe que tú nos otorgas diariamente, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, y ponemos esta noche en tus manos para que nos des un descanso reparador, Señor, y que también toques los corazones de los hermanos que en esta noche no pudieron conectarse, Señor. Sé tú obrando en sus vidas y para que también puedan estar aquí halagando y disfrutando todo esto que tú pones en estas sesiones, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Que tengan bonita noche. Un Dios los abrazo a bendice, todos. Dios les hermanitos. bendiga. Buenas Dios los noches. bendice. Bye. Bendiciones. Mm.